Bienvenidos a todas las noticias del sistema informativo de Las Mañanas con Uno. Hoy miércoles 24 de diciembre con una edición especial sobre el caso del hacker Andrés Sepúlveda y las chuzadas ilegales que sin duda protagonizaron uno de los escándalos más sonados de este año. Dicho escándalo comenzó con la revelación de la existencia de una central de inteligencia denominada Andrómeda, que venía presuntamente interceptando de manera ilegal las comunicaciones relacionadas con el proceso de paz y la campaña presidencial. Andrómeda operaba clandestinamente bajo la fachada de un restaurante ubicado en el sector de Galerías, en el norte de la capital. El sistema informativo del Canal 1 fue uno de los primeros medios de comunicación en revelar la fachada de la sala de interceptación Andrómeda, ubicada en el barrio Galerías. Allí funcionaba esta central de inteligencia del ejército, que escondía su verdadera tarea bajo la fachada de un centro de alta tecnología llamado Google. En el lugar que, al parecer, según las descripciones de la revista Semana, sería en el que se estarían llevando a cabo las interceptaciones ilegales contra miembros de negociadores quienes se encuentran en La Habana en las negociaciones con la guerrilla. Pues mira es un sitio donde desde que llegaron yo empecé a trabajar en el restaurante en el primer piso, ayudando, haciendo los mandados, lo que necesitaran. Y en el segundo piso pues prácticamente pantallas y los que saben de los juegos esos de hacker. Esta noticia se robó los titulares y las primeras páginas del país, pues según investigaciones de la Fiscalía, desde este local comercial se interceptaban comunicaciones de personajes de la oposición como Piedad Córdoba e Iván Cepeda, pero también se rastreaban a los negociadores del gobierno en los diálogos de paz con las FARC en La Habana y al parecer correos del gobierno. Lo que no es aceptable bajo ningún punto de vista es que esa inteligencia se haga contra los ciudadanos legítimos, comunes y corrientes, contra la oposición política y mucho menos contra funcionarios del propio Estado. Vi que tenían montaje en unos computadores, yo le dije a él que quisiera que iban a poner un café internet o algo así. La central de interceptaciones del ejército, llamada por los militares Andrómeda, funcionaba en un local de 2 pisos, en el primero como un restaurante y el segundo como un sitio de servicios de internet, con oferta de cursos para creación de páginas web y seguridad informática. Esta sala contaba con la participación de militares activos y jóvenes hackers. Fue muy impactante porque digamos que nosotros solo hicimos 2 eventos en el sitio, uno que fue organizado por nosotros, otro que fue organizado por Bully, en el que fuimos invitados. Y fue como si nosotros apareciéramos como los grandes espías cuando realmente lo que hacemos es proteger la privacidad de las personas. Según detalles de la investigación, en esta sala no se estaba haciendo control de voces, sino de datos, en especial de correos y conversaciones de chat. El objetivo eran varias ONG de derechos humanos, pero sobre todo algunos de los negociadores del gobierno y las FARC en Cuba, como Humberto de la Calle, Alejandro Eder y Sergio Jaramillo. El propósito de las chuzadas ilegales habría sido conseguir la mayor cantidad de información sobre el avance de los diálogos de paz. Sobre las escuchas ilegales, no podemos compartir que las fachadas de inteligencia sean totalmente lícitas, que sus operaciones sean ajustadas a la ley de inteligencia y que no tengan nada de irregular. Dentro de las últimas revelaciones hechas por el hacker Andrés Sepúlveda, de allí también habría salido información reservada, como el tema de las polémicas coordenadas reveladas por el expresidente Uribe. Según el hacker, Andrómeda hacía parte del suministro de información a esa ala de generales que no estaban a favor del proceso y que estaban a favor del expresidente Uribe. Recordemos que Andrómeda es una fachada de la inteligencia militar, conocida por el propio ministro de la Defensa y el propio presidente de la República. Y en esas circunstancias no se puede aceptar de ningún punto de vista que mi campaña haya tenido relación alguna con el tema de Andrómeda. Tras el escándalo destapado por la revista Semana, el jefe de inteligencia, general Mauricio Ricardo Zúñiga, y el director del Centro de Inteligencia, general Jorge Zuluaga, fueron relevados de sus cargos. A mediados del mes de mayo, el nombre de Andrés Sepúlveda se hizo famoso por ser considerado el hacker responsable de la propaganda negra contra la campaña presidencial reeleccionista de Juan Manuel Santos. Un allanamiento judicial a las oficinas de Sepúlveda también permitió confirmar que el hacker había interceptado de manera ilegal varios correos de personas que integran la mesa de los diálogos de paz en La Habana. En la recta final para las elecciones presidenciales que se desarrollaron en Colombia en el mes de mayo, los nombres de Andrés Sepúlveda y su esposa, la actriz Lina Luna, asesores en temas de redes sociales para la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, quedaron en el escenario público,
luego de conocerse, según las autoridades, que desde una oficina ubicada en un sector exclusivo del norte de Bogotá, cercano al Parque de la 93, presuntamente se estaban interceptando comunicaciones no solo a los miembros negociadores de la guerrilla, sino también del gobierno. El allanamiento al lugar donde funcionaba la supuesta oficina fachada, desde donde se habrían interceptado los correos del jefe de prensa de las FARC, alias Tomás, 2 periodistas cubanos, un correo institucional del gobierno y al parecer el del presidente Juan Manuel Santos, así como a la oposición, estuvo a cargo de hombres del CTI de la Fiscalía el lunes 5 de mayo. En esta oficina se interceptaron correos electrónicos del jefe de prensa de las FARC en La Habana. Además se interceptó un correo institucional del gobierno nacional. Además se interceptaron 2 correos electrónicos de periodistas cubanos que cubren el proceso de paz en La Habana. Aquí había un componente informático, una serie de oficinas que no sabemos cuántas son encargadas de hacer difamación en las redes sociales, pero también de transmitir información, de comprar o adquirir o ser receptores de información de las fuerzas militares. Según el fiscal general Eduardo Montealegre, estas operaciones intentaban sabotear, interferir y afectar las intenciones de paz. Por estos hechos, Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, con amplios conocimientos en temas de informática y dueño de la empresa ubicada en este sector, fue capturado. Se estaba manipulando e interceptando ilícitamente comunicaciones, se estaban interceptando ilícitamente correos electrónicos. La finalidad de esa oficina, la finalidad de las personas que están vinculadas en esta empresa criminal era la de sabotear, interferir y afectar el proceso de paz en La Habana. Quiero decir que las personas que contratamos se hicieron para 2 propósitos: apoyar las redes sociales y los sistemas de seguridad de informática, factor fundamental en una campaña. E igualmente quiero decir, si han cometido un hecho ilegal, si han cometido algo que esté al margen de la ley, tiene que caerles todo el rigor y todo el peso de la ley. Días después de este escándalo se conoció que Luis Alfonso Hoyos, asesor espiritual de la campaña presidencial del candidato por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, estuvo en el canal RCN con el hacker Andrés Sepúlveda. Allí lo presentó con un alias, afirmando que era una persona que realizaba labores de inteligencia y aseguró que el hacker estaba ofreciendo información contra el presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Quiero finalmente aclarar que no se trata de un órgano de inteligencia del Estado, que no es una oficina de inteligencia estatal. Horas después de poner en conocimiento de la opinión pública los detalles de esta operación, Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático a la presidencia, emitió un comunicado de prensa en el que señalaba que la actriz Lina Luna Rodríguez se había acercado a su grupo de trabajo para ofrecerle servicios de asesoría en temas de comunicación, seguridad informática y publicidad. Por cuenta del escándalo del hacker Andrés Sepúlveda, el expresidente Uribe y el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga quedaron en el ojo del huracán como presuntos beneficiarios de la información ilegal que se obtuvo. Según Sepúlveda, el movimiento uribista Centro Democrático recibía datos de las chuzadas y organismos del Estado. El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el excandidato a la presidencia por el Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga han estado en el centro de la polémica por las supuestas chuzadas que se hicieron desde esta oficina fachada a favor del Centro Democrático. Ellos llegaron de manera directa a nuestra campaña a través del equipo que tenía la responsabilidad de buscar personas que nos apoyaran en estas áreas. Según el hacker Andrés Sepúlveda, el Centro Democrático era receptor de toda la información proveniente de las escuchas ilícitas. También, según el hacker, los directivos del Centro Democrático sabían que para obtener cierto tipo de información debía pagarse dinero y desde un principio le dejaron muy claro que ellos no necesitaban una persona que les manejara redes sociales. Pues me dejaron muy claro que ellos no necesitaban una persona que les manejara redes sociales, porque eso lo puede hacer casi que cualquier persona. Ellos querían un experto en seguridad informática que tuviera acceso directo o indirectamente a organismos del Estado, de inteligencia. Una vez estalla el escándalo, el candidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga negó haberse reunido con el hacker Andrés Sepúlveda y afirmó que jamás había visitado estas oficinas en el norte de la ciudad. Es entendible que una persona que le están ofreciendo beneficios esté recurriendo a señalamientos
que no corresponden a la realidad. Timochenko sabemos que está en... Pero luego de conocerse un video donde se ve claramente a Zuluaga dialogando con el presunto hacker en temas de seguridad e interés nacional, el ex candidato afirmó que era difícil recordar todas las reuniones y que allí solo había pasado a saludar al equipo de trabajo y que lo que se mostraba en el video era un montaje. Los hechos van demostrando lo que denunciamos en su momento, la infiltración de que fue objeto mi campaña. Lo que tenemos hasta hoy es un ciudadano de origen español que, actuando de manera ilegal, efectuó unas grabaciones, manipuló su edición y se las entregó a algunos medios de comunicación. Además de Sepúlveda, Rafael Rever, el testigo español, quien grabó la polémica reunión de Oscar Iván Zuluaga, afirmó que el expresidente Uribe sabía lo del hacker. El hacker ese dice que yo sabía de sus delitos, me lo va a tener que probar. Yo supe que era un hacker cuando estalló el escándalo. Entonces, por esas razones lo estoy denunciando penalmente. Por su parte, el hacker Sepúlveda afirmó que el expresidente Álvaro Uribe era una de las personas que más filtraba información y que todo el material que él lograba llegaba directamente a manos del uribismo. Vamos a tratar de establecer a quiénes le vendía esta información, quiénes eran los interesados en adquirirla. Una vez conocida esta acusación, el expresidente Álvaro Uribe Vélez decidió llevar a instancias penales la situación por las graves acusaciones que se le hacían de desprestigio al proceso de paz. Presentó la denuncia ante la Fiscalía por el delito de calumnia. El expresidente también afirmó que todo esto fue una cortina de humo para desviar la atención a las denuncias en contra del gobierno de Juan Manuel Santos. Yo al otro día de las denuncias sobre 12 millones de dólares que el narcotráfico habría pagado a asesores políticos del presidente Santos por hacer gestiones ante el gobierno que no les cumplían. Actualmente Andrés Sepúlveda responde por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso, interceptación ilícita de datos informáticos y espionaje, y ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía. De las chuzadas ilegales del hacker Sepúlveda no se escapó el ex vicepresidente Francisco Santos. Según denunció el también precandidato por el Centro Democrático a la presidencia, su correo electrónico fue interceptado ilegalmente. El ex vicepresidente de la República del Gobierno, Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santos, y hoy aliado incondicional de la cabeza de lista de la bancada del Centro Democrático, no se salvó de ser espiado, según organismos de inteligencia, por sus propios aliados políticos. Cuando yo hice lo que hice, específicamente el tema de Pacho Santos, eso fue una orden dada por Luis Alfonso Hoyos. Eso no fue que yo le haya recomendado, no. Dije, mira, intentamos saber qué está haciendo Pacho Santos. Según expertos forenses de la Fiscalía, existen pruebas que demostrarían que el correo del ex vicepresidente de la República, así como algunas de las personas más cercanas a su círculo, también fueron blanco de las interceptaciones ilegales desarrolladas por Andrés Sepúlveda, cuando estuvo trabajando para la campaña del Centro Democrático. ¿Qué pasa? Que ellos lo vendieron allá diferente. Por eso el expresidente Uribe dijo que yo era un receptor de dinero de narcotráfico, que yo era un infiltrado, que yo era... No señor. La orden se dio desde la campaña. Primero la instrucción, hackeen a Pacho Santos. Dentro de miles de archivos que lograron recuperar expertos en informática del CTI, se encontraron cerca de 22 cuentas de correos electrónicos de Francisco Santos. Según los investigadores, a través de novedosos equipos, el hacker Andrés Sepúlveda logró ingresar también a correos de su hijo Gabriel Santos, su secretaria privada, 2 de sus asesores directivos y de María Angélica Cuellar, una dirigente gremial que sirvió como testigo durante la convención del Conteo Democrático, en la que salió elegido Oscar Iván Zuluaga como candidato a la presidencia. Y uno lo que quisiera era que esto fuera la campaña, que la campaña sea una campaña de ideas y no esa judicialización y esa cosa tan terrible que está pasando desde el fin de semana pasado. Estos correos, según han logrado establecer peritos, fueron interceptados y manipulados justo cuando Francisco Santos aspiraba a ser candidato presidencial por el Centro Democrático. Las supuestas comunicaciones interceptadas contenían el apoyo económico por parte de empresas colombianas y extranjeras a la campaña, agendas de desplazamientos y estrategias para intentar ganar la campaña. Un hacker desde un computador puede hacer lo que le están imputando a este señor. Uno contrata a las personas que manejan las redes y muchas veces lo que hagan esas personas en su tiempo libre uno no tiene, o en horas que no están trabajando para una campaña, pues eso es otra cosa. Y yo les di copia de la información. O sea, a mí que no me vengan a decir que ellos no sabían, no, ellos dieron la orden. ¿Y qué hicieron ellos con esa información? Ellos revisaron absolutamente todos los correos que se descargaron
Por mi parte, yo no atacaba a Pacho Santos en redes sociales, sino que lo contenía. El espía ecuatoriano, Daniel Bajaña, también afirmó que fue contratado para infiltrar los correos de Francisco Santos cuando este era el rival de Oscar Iván Zuluaga dentro del uribismo. El correo Francisco Santos no directamente, se habla de parte de las comunicaciones, como se puede hacer, o sea, sería hablar en chino. O sea, ¿Qué hizo usted? Protegí 3 semanas y me retiré a las 3 semanas el 26 de febrero por ética. Según el hacker, el ex vicepresidente también tenía su propio espía para contrarrestar a los dos de Zuluaga y dentro de las actividades que debía realizar estaba neutralizar el hacker contratado por Francisco Santos porque este conocía las actividades de Sepúlveda. Según Bajaña, este otro espía era Carlos Escobar. Había generales que hacían, le digo, Andrés es totalmente en ese sentido. Estaba presionado, ese hombre se fumaba 14 cajetillas. Guerra de espías e interceptaciones ilegales, que aún sigue sin aclararse, pero que al parecer no afectó las relaciones de los miembros del Centro Democrático, pues Oscar Iván Zuluaga hoy permanece al frente de esta colectividad, mientras que Francisco Santos ya piensa en la alcaldía de Bogotá para las elecciones del año 2015. Una de las misiones más importantes que tenía el hacker Andrés Sepúlveda era iniciar una campaña de desprestigio al proceso de paz en La Habana por pedido, parece, de los miembros del Centro Democrático. Según el hacker Andrés Sepúlveda, nada de lo ocurrido al interior de la campaña del Centro Democrático ocurrió a espaldas de los líderes de esta colectividad y mucho menos de los directivos. En una entrevista concedida a la revista Semana, manifestó que él fue contratado para desprestigiar al presidente Juan Manuel Santos y el proceso de paz. Debido a mi experiencia en seguridad informática, y aquí yo apoyé Fuerza Pública desde la parte de seguridad informática, ellos asumían que yo podía llegar a tener conocimiento, incluso me lo preguntaban de frente: ¿usted tiene gente que pueda conseguir información? ¿Se puede obtener cierta información del proceso? ¿Tiene usted capacidad para obtener información del proceso? El hacker afirmó que el mismo Oscar Iván Zuluaga sabía que su trabajo no era manejar las redes sociales, sino una campaña de desprestigio al proceso de paz, labor que había iniciado hace 12 meses. Yo leí eso y me preocupé mucho, me pareció escandaloso. Y lo que a uno le dice eso es que lo que ahí existía y existe es una empresa criminal, una empresa para delinquir, y por eso yo como presidente de la República y como jefe de Estado lo que quiero es que se llegue al fondo de esta situación, porque esas acusaciones, esos señalamientos son supremamente graves. Para el hacker todo empezó como un juego, donde le dijeron que iban a evaluar su experiencia, hasta que Luis Alfonso Hoyos, asesor de la campaña, le pidió de frente información del proceso de paz. De a poquito me decían que iban a evaluar mi experiencia, que iban a evaluar mi conocimiento, que iban a evaluar ciertas cosas, hasta que en algún punto Luis Alfonso Hoyos se disparó y me dijo que lo que se necesitaba era obtener información del proceso de paz y obtener información de La Habana. Sepúlveda se atribuyó la interceptación al grupo negociador por parte de la guerrilla. Según dijo, él solo se especializó en los miembros de las FARC. Desde mi parte yo solo me especialicé en FARC. El hacker afirmó que tuvo pleno conocimiento de que el equipo negociador del gobierno, integrado por Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, también estuvo plenamente infiltrado y que lo puede afirmar por conversaciones sostenidas con miembros de la Sala Andrómeda, quienes le manifestaron en diferentes ocasiones y situaciones que habían sido ellos cumpliendo instrucciones de arriba. Pero yo sí tuve pleno conocimiento que el equipo negociador por parte del gobierno estaba infiltrado. Humberto de la Calle, Eder, si no estoy mal, Jaramillo. Yo no me puedo atribuir eso, y que a mí la gente me dice, o muchas personas creen que es que yo estoy dejando de atribuirme cosas. Yo solo acepto lo que pasó y lo que yo hice, pero si estoy 100% seguro que el equipo de negociador por parte del gobierno estuvo plenamente infiltrado. Según Sepúlveda, el Centro Democrático fue siempre receptor de toda la información. La finalidad de estas interceptaciones es la de afectar el proceso de paz en este momento con la guerrilla de las FARC en La Habana, además de atentar contra la seguridad nacional. Investigación que continúa por parte de las autoridades, quienes trabajan para encontrar a los responsables de estas prácticas ilegales, quienes buscaban poner el proceso de paz en la cuerda floja.
Las interceptaciones ilegales a cargo del hacker Andrés Sepúlveda incluían chuzar el correo electrónico del presidente Juan Manuel Santos. La denuncia la hizo pública el mismo jefe de Estado. Los tentáculos de las interceptaciones ilegales este año tocaron incluso las más altas esferas. Ni siquiera el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se salvó de las chuzadas ilegales de los delincuentes. Su correo personal fue hackeado por expertos en informática que lograron vulnerar contraseñas y la seguridad del jefe de Estado para analizar las conversaciones del primer mandatario. Dentro de la campaña me hicieron énfasis en atacar a Iván Cepeda, atacar a Juan Manuel Santos, atacar a César Gaviria, a todos los Gaviria, a Simón, a los Galán. Enrique Peñalosa también se consideró un objetivo de alto valor. La Fiscalía. La aparente interceptación ilegal al correo del presidente Juan Manuel Santos se dio instantes después de haberse conocido el escándalo de la Sala Andrómeda del Ejército, que funcionaba en el sector de Galerías en la capital del país. También estamos investigando y sobre el particular tenemos unas primeras evidencias que queremos corroborar, que al parecer también a través de esta oficina de interceptaciones probablemente se interceptaron los correos del señor presidente de la República de Colombia. Los correos interceptados al primer mandatario tendrían que ver con negocios, cuestiones familiares y hasta correos a embajadores. Según las autoridades, el buzón electrónico del presidente fue blanco de infiltración, por lo menos durante 2 años. Me parece que ese es un tema delicado, pero asimismo hablamos con el señor presidente precisamente para entrar a investigar y analizar esta situación, para tratar de identificar el origen de un hecho como este. La intervención al correo personal del presidente no fue un hecho aislado, pues el hackeo se dio a varios correos electrónicos, dentro de los que se destaca un supuesto negocio de obras de arte con el pintor antioqueño Fernando Botero, y el otro por el pago de matrícula de estudios de su hija María Antonia Santos en una universidad del exterior. Es inaceptable y como ninguna tenía orden judicial, por supuesto que son actividades criminales que deben ser descubiertas en su origen, en su propósito, y deben garantizar que se tomen las medidas para que no esté al garete la seguridad y la integridad de los colombianos. En ese momento, el director del CTI de la Fiscalía, Luis González, afirmó que esa denuncia debía ser priorizada porque sin duda era una afectación y una violación al Código Penal. No tenemos información más que lo que salió en la prensa y en el hecho de que sea cierto, pues asumiremos el caso. Es una violación al Código Penal, es una infracción que debemos investigar. El hacker Andrés Sepúlveda afirmó tiempo después que la misma Sala Andrómeda había sido la responsable de la interceptación a las comunicaciones del presidente. Según el hacker, esta sala se terminó convirtiendo en uno de los brazos del Centro Democrático para saber a profundidad qué pensaba o hacía el gobierno. Este caso llevó a una profunda revisión de todos los protocolos de seguridad al interior de la Casa de Nariño y por supuesto del presidente Juan Manuel Santos, así como otros funcionarios del Estado. Otro de los integrantes del gobierno nacional que fue víctima de las interceptaciones ilegales del hacker Andrés Sepúlveda fue el jefe del equipo negociador en La Habana, Humberto de la Calle. El alto funcionario denunció que su correo también había sido chuzado. El jefe del equipo negociador de paz del gobierno, Humberto de la Calle, fue otro de los personajes que no escapó a la red tendida por hackers. Él, como otros miembros de su equipo, fue víctima de interceptaciones ilegales que fueron calificadas como un sabotaje a la paz. Se le estaba haciendo inteligencia a funcionarios del Estado, específicamente los negociadores del proceso de paz en La Habana. Es algo totalmente inaceptable. En mi vida política, en mi vida pública, he sido tajante cada vez que compruebo que hay algún tipo de manejo irregular de la inteligencia. Según organismos de inteligencia, a pesar de los protocolos de seguridad informática de la Delegación Oficial de Paz, fueron 17 los ataques que sufrieron las comunicaciones de la Calle, acto ilegal que pretendía poner en riesgo la negociación con las FARC. Al menos en 17 oportunidades intentaron acceder a mi computador y a mis correos personales, con lo cual no solo pueden conocer la información que manejo, sino que tienen la capacidad de enviar mensajes a mi nombre que jamás he escrito. Se me ha informado además que las comunicaciones a través de mi celular también pudieron ser infiltradas. Hemos recibido informaciones
que dan cuenta de otras fachadas de interceptación ilegales. Así que la Fiscalía también tiene esta información y el Grupo de Tareas Especiales lo está trabajando. El blanco de los hackers en esta oportunidad fue específicamente el correo personal del jefe negociador. También intentaron ingresar a su computador personal e interceptar sus comunicaciones telefónicas. Tenemos el recaudo de esa información y la estamos analizando y no podemos dar un dato concreto de qué se va a hacer con ella, pero estamos avanzando con eso. Mi pregunta directa es al ministro de Defensa, a Juan Carlos Pinzón. ¿Qué está haciendo usted, ministro, cuando salen este tipo de acusaciones? Cuando usted sale a vociferar por lo que ocurre con las FARC, pero nunca le hemos oído una declaración contundente frente a estas acusaciones de chuzadas. El ministro del Interior, así como varios senadores, reiteraron en su momento que esta era la muestra de que el proceso había estado infiltrado y chuzado por saboteadores y enemigos de la paz. ACORE ha sido clara y descaradamente enemigo del proceso de paz y a mí no me cabe la menor duda que tras de este proceso también está el gran saboteador de este proceso, que es Álvaro Uribe Vélez. Las FARC por su parte rechazaron lo sucedido y afirmaron que la seguridad de los diálogos estaba en riesgo. Y no solamente, también encontramos consecuente su anuncio de ordenar una investigación a fondo y la determinación de relevar, como lo hizo, de sus cargos al jefe de la inteligencia del Ejército, general Mauricio Ricardo Zúñiga, y al director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército, CITEC, general Óscar Zuluaga. Mientras Humberto de la Calle se reunía con los partidos políticos para socializar los acuerdos a los que se han llegado con las FARC, el CTI reveló que aún no existe un informe oficial sobre los análisis técnicos hechos a los equipos electrónicos de Humberto de la Calle, pero sí hay indicios de la existencia de un virus que permitía manipular la información a control remoto. Andrómeda, cuando es descubierta por la Fiscalía General de la Nación, sigue su actividad delictiva a través de la oficina de Andrés Sepúlveda. Así que la relación es muy estrecha. Los agentes de la entidad judicial continúan recolectando material probatorio que permita conocer de qué sector provienen las interceptaciones ilegales. Cerramos nuestro especial de hacker e interceptaciones ilegales con esta última información, pues la experiencia en seguridad informática y su cercanía con las fuerzas militares le permitió al hacker Andrés Sepúlveda acceder a la información que se interceptaba desde la Central de Inteligencia Militar Andrómeda y posteriormente entregársela a los dirigentes del Movimiento Centro Democrático. Según Sepúlveda, las interceptaciones de los equipos de los negociadores en La Habana eran vendidas a los uribistas para ser usadas a su favor a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Según el hacker Andrés Sepúlveda, su experiencia con las fuerzas militares y cercanía con la inteligencia de las fuerzas del Estado fueron cruciales para desarrollar su labor al interior del Centro Democrático. Sus amistades y experiencias, según él, fueron la mejor carta de presentación para ser parte del equipo. Debido a mi experiencia en seguridad informática, y aquí yo apoyé Fuerza Pública desde la parte de seguridad informática, ellos asumían que yo podía llegar a tener conocimiento, incluso me lo preguntaban de frente: si tiene gente que pueda conseguir información, se puede obtener cierta información del proceso. En entrevista concedida a la revista Semana, el hacker reveló su relación con la Dirección Nacional de Inteligencia, los militares y los vínculos con la Oficina Fachada de Inteligencia Militar Andrómeda. Cuando ellos empezaron a adquirir tecnología que era de muy difícil adquisición, que solo se venden a organismos de inteligencia o organismos del Estado, Andrómeda adquirió un poder inimaginable. Ellos empezaron con una cosa muy pequeña y terminaron monitoreando todo el proceso de paz. No solo el proceso de paz, todo lo que oliera a favor del proceso de paz. Según Sepúlveda, conocidos suyos que trabajaron en Andrómeda le confirmaron que desde allí se infiltraron las comunicaciones de los negociadores de paz del gobierno. Yo, dentro de las conversaciones que hubo con Andrómeda, siempre supe, porque ellos me lo dijeron en diferentes ocasiones, en diferentes situaciones, y varios por separado, que habían sido ellos, cumpliendo instrucciones de arriba. Siempre hago énfasis en eso. Entonces yo les decía: venga, loco, ¿de quién? De arriba. Pero lo que sí hicieron, según él, con pleno conocimiento de los líderes del Centro Democrático, fue comprar información a la Oficina de Inteligencia del Ejército, evaluando las prioridades y necesidades de la campaña.
A veces les entregaba 300.000, a veces les entregaba 500.000. Yo dejo claro algo. Para ellos no era nada relevante que yo les dijera que éramos trending topic en Twitter. Dicen, bueno, chévere. Para ellos lo relevante era tener información clasificada. Ante estas afirmaciones, el exgerente de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, dijo a través de un comunicado que jamás solicitó ni recibió información de inteligencia militar relacionada con el proceso de negociación en La Habana ni con ningún otro tema. A mí se me entregaba solo dinero en efectivo. La idea era que no quedara ningún tipo de conexión con la cosa, y como nosotros estábamos pagando información reservada, pues no la podemos girar un cheque a nadie ni nada. Entonces, todo era en efectivo. Mientras que el expresidente Álvaro Uribe reaccionó a través de su cuenta de Twitter y relacionó las revelaciones del hacker Andrés Sepúlveda con la comisión de militares que viajó a La Habana. Pues yo decía, esta gente está conmigo, me están defendiendo a un patriota, y yo insisto, yo era más uribista que Uribe, yo estaba convencido de lo que estaba haciendo. Mi fiscal me preguntó, ¿usted ha hecho algo malo? Y yo le dije, no. En su narración, Sepúlveda afirmó que para que a él le dieran la plata desde la campaña, debía decir qué estaba haciendo. Por ello afirma que el Centro Democrático sabía muy bien cuál era su tarea y de dónde salía la información. Tanto Luis Alfonso como David eran los que me entregaban dinero, pero David terminó siendo pues finalmente es el hijo de Óscar Iván Zuluaga. Él le hablaba aún más al oído a Óscar Iván y le gustaba mucho lo que hacía mi equipo, y él en muchas ocasiones fue a mi oficina a preguntar cosas, a leer información. Información que hoy es analizada por la Fiscalía para determinar la injerencia de la inteligencia militar en el pulso político que vivió el país las pasadas elecciones.